Hace unos días recordarás, en otro programa te comentábamos que se celebraba con una actividad en el Centro Regional Universitario Bariloche, una jornada en el que se debatía el tema de la violencia contra los adultos mayores. Tiene un título que después lo vamos a precisar correctamente. Y justamente allí, en el ámbito del Centro Regional, iban a haber diversas actividades y una disertación. Hoy estamos con Ana María Alanís. Ella integra la Asociación de Adultos Mayores de Bariloche. ¿Cómo te va, Ana? Muy bien, muy bien. Y la doctora Mara López Worstman, que trabaja en una clínica privada, pero en el Hospital Ramón Carrillo también da charlas sobre este tema. ¿Cómo te va, Mara? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, recuerdo que tienen los micrófonos, así que no va a haber necesidad. Ah, ¿verdad? Claro. Claro. Para romper el hielo, ¿vio? A mí me gustaría, para empezar a desandar este punto de qué significa, digamos, la violencia en los adultos mayores, ¿por qué surge la asociación, justamente, Ana? Y en ese sentido, sos una impulsora, ¿sí? Contanos un poquito. La asociación comienza porque nosotros fuimos a hacer un taller importantísimo sobre los derechos del adulto mayor en el UPAMI, que es la Universidad del PAMI. Sí. Y ahí nos asesoramos, nuestra profesora fue Nadina Moreda, que trabaja en el INADI. que trabaja en el INADI, y nos abrió un panorama que nos abrió el cerebro, diríamos, ¿no es cierto? En cuanto a todo lo que sucede con el adulto mayor, que realmente en muchos casos es invisible. Ajá. No se ve. El adulto mayor comienza a tener el maltrato en su mayoría en sus hogares. Ajá. Por ahí comienza. Sigue en las instituciones y termina en la sociedad. Terrible. Terrible. Y yo creo que la ciencia aportó muchísimo para alargar la vida del ser humano. Y ahora hay que insertarla. La calidad de esa vida. Porque ahora, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Bueno, le vamos a preguntar a Mara, justamente doctora clínica y geriátrica, y bueno, supongo que justamente el hecho de que estés vinculada a esta temática determina que tenés un aprendizaje previo, ¿no? Una capacitación, esto que decía Ana. El aprendizaje. El aprendizaje. Sí, algo fundamental. Hay un peso sociodemográfico muy alto actualmente. Vivimos unos 30 años más que un siglo atrás. Es mucho. Y eso conlleva a más enfermedades, ¿no? A otro tipo de enfermedades. Así que creo que es importante la especialidad por justamente esto, ¿no? O sea, uno entiende que el niño tiene que ir al pediatra porque se especializó en esa edad, en ese grupo etario. Y bueno, la geriatría trata de abarcar qué pasa con estos años que se viven más, cómo hacer para que el individuo los viva mejor, con mejor calidad. ¿Y cuándo arranca esa edad, digamos, en la que uno presupone que está viviendo más que el promedio de hace 30 años? Y en realidad antes se vivía en promedio unos 50 años y ahora la expectativa de vida en Argentina es de 74 años. ¿Para mujeres u hombres? No, ambos sexos, pero yo creo que las mujeres de todas maneras viven un poco más. Sí. Pero son las estadísticas ¿Cuál es la oficiales. razón, Mara? ¿Cuál es la razón? Sí. Esto es un fenómeno sociológico, pero tiene que ver mucho con el estilo de vida. Por supuesto la carga genética, ¿no es cierto? Pero también el estilo de vida, el factor de estrés en los hombres tiene que ver también con aumento de la tasa de infartos del corazón, infartos cerebrales. Aunque las mujeres también están incursionando en estos padeceres, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí, porque estamos llevando una vida muy similar al hombre. Claro. Te propongo, contigo hablo la parte más específica, digamos, clínica, y con ella la parte más humana, porque hay una cuestión que me interesa a raíz de esto que decís, ¿no? Que las personas vivimos más que hace 30 años. Y hay un concepto en la sociedad de que uno tiene que ser productivo. ¿Qué pasa con la persona cuando ya deja de ser en relación de dependencia productiva? ¿Qué hace? ¿De qué se ocupa? ¿No? Porque por ahí la violencia tiene que ver, creo yo, con que tenemos que ser productivos y si no estamos produciendo pareciera que no valemos. A mí me parece que también es cuestión de nuestra cultura, porque en otros países del mundo se lo escucha, se lo respeta más y se lo sienta como en aquellos tiempos en la punta de la mesa para escucharlo. ¿Y hoy no lo hacemos nosotros? No, no lo hacemos. Hoy, si bien se ha desheredado la familia porque el papá y la mamá salen a trabajar, muchos abuelos quedan al cuidado de sus nietos y quedan
hay abuelos que tienen que bañar a sus nietos, vestirlos a sus nietos, levantarlos a UPAs que a lo mejor su cuerpo físico no le da, con un estrés espantoso. Y ¿Sí? eso muchas veces como valorización del trabajo no está visto, ¿no? No, Está no. como oculto. Claro, claro, y queda muy encerrado en su casa, en muchos casos quedan en soledad. Los hijos se van y van quedando en soledad. ¿Y qué hacemos? Yo creo que por eso fue un gran escape los geriátricos. Claro, es una palabra que justamente con Mara quería charlarlo porque fuera de micrófonos mencionamos la palabra geriátrico y yo, debo reconocer, me genera así una especie de desazón, ¿no? Entendiendo que es probable que todos tengamos que en algún momento de nuestra vida acudir a un geriátrico, pero hay como una especie de, si cabe el término, mala prensa. ¿Qué se puede decir en contrario o a favor de esto que yo digo? A ver, yo no sé si todos vamos a... Es un destino final común, un instituto donde residir, una residencia geriátrica. Creo que son lugares útiles en muchos sentidos. Yo trato muchos pacientes con demencia dentro de la geriatría y creo que son lugares donde a veces cuando el paciente se hace imposible para la familia tenerlo en una casa o que este paciente viva solo porque un paciente con deterioro cognitivo o demencia, que es lo mismo, no puede vivir solo porque tiene conductas anómalas, porque es totalmente dependiente de otros para lo cotidiano de la vida diaria, me parece que es un lugar, bueno, donde uno puede contar con esos sitios. La prensa tiene sus fundamentos, la mala prensa tiene sus fundamentos, pero hay gente que trabaja bien y muy bien. Claro, a veces pareciera que es un reservorio, un lugar donde se deposita al anciano, ¿no? Bueno, también depende cómo lo toma el familiar. Hay gente que definitivamente los deposita, y esto hablando de que la principal violencia la encontramos en el seno familiar. Eso me llama muchísimo Es tremendo, la pero es atención. así, es así. Yo estuve leyendo un poquito estadísticas porque yo lo veo en el consultorio y no pensé que era tan claro a nivel números también. ¿Y es consciente la familia de que está violentando? ¿O cree que es una condición natural tratarlo de esa manera? Yo creo que la familia entiende que hay muchas cosas que tienen que ver con ser adulto mayor, con lo senil, con los años, ¿sí? Y yo trato siempre de aclarar que no hay demencia senil, que no existe la demencia senil, porque eso sería reconocer que uno, por ser anciano, adulto mayor, va a ser demente. Claro. No son sinónimos. Pero mucha gente no tiene las herramientas para cuidar a esa persona. Entonces, por eso es importante. ¿Aún con el sentido común no es suficiente? No, porque también hay un desgaste. Está el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado, Sí. donde yo tengo casos donde la hija, por ejemplo, con su mamá con Alzheimer u otro tipo de demencias, me dice, ya mi mamá no es más mi amiga. ¿Cómo puede ser esto? Está sobrepasada. Y me pregunta 20 veces lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué le respondo? Me pregunta por mi papá, que ya falleció. Y le digo que ya falleció, pero llora y me lo vuelve a preguntar y vuelve a llorar. Entonces, es importante darles herramientas a estas personas, a estos familiares, que se sabe que pueden llegar a la sobrecarga del cuidador. ¿Sí? Claro. Y ahí se genera un tipo de violencia, un maltrato. El maltrato, pero pasa en todas las edades también. Pasa también de las niñeras con los niños, cuando pasan muchas horas y no tienen herramientas. Sí, pasan hasta en los jardines de infantes, lamentablemente, Por ¿no? supuesto. Hemos tenido muchas veces que leer, recordarán crónicas donde se denuncia el maltrato en los jardines de infantes. Yo les propongo ir a un corte pequeñito y cuando volvamos seguimos desarrollando las distintas aristas de lo que significa, por un lado, ser adulto mayor, esto de lo que definía Mara como demencia senil, que no es tal, y fundamentalmente lo que me interesa a mí es convocar a quienes estén por allí viendo el programa para las reuniones. Un corte chiquito y volvemos.